Continuamos ahora con el tema de que el Señor no vino a traer paz, sino espada. Y como hemos visto en las lecciones anteriores, esta que vamos a ver en el día de hoy y las otras que siguen, es donde el Señor nos muestra las actitudes que nosotros debemos desarrollar en la preparación para la llegada del Señor. Y una de las primeras cosas que el Señor instruye es que servirlo a Él va a generar división. Dice en el versículo 49, todavía nos hallamos en Lucas capítulo 12, dice en el verso 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Recuerden que es importante, siempre que estemos estudiando cualquier tema en la Biblia, es esencial, es básico y primordial siempre tener en cuenta el contexto. Porque es el contexto el que nos va a nosotros a ilustrar y a definir de qué es que se está hablando. Ahora, dice aquí, empezando el verso 49, dice el Señor, fuego vine a echar en la tierra. Ahora, por el contexto de este capítulo 12 y particularmente del verso 49 al 53, vemos que Cristo habla del fuego de la persecución. El Señor dice ahí, en verso 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Vemos entonces que en este contexto Cristo habla del fuego de la persecución, de cómo seguirlo a Él iba a generar escándalo, aún dentro de la misma familia. Iba a producir persecución, división, hasta en las familias. Como lo acabamos de ver nosotros ahí, en estos versos que acabamos de leer, nos está mostrando a nosotros de qué fuego es que el Señor vino a echar en la tierra. Luego, habiendo entendido en este contexto, hermanos, cuál es el fuego de la persecución, del escándalo, de las contiendas intrafamiliares por seguir al Señor. El Señor entonces dice en el verso 50 lo siguiente: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado. 2 veces en este verso encontramos la palabra bautismo y bautizado. Probablemente en este versículo y en este contexto se usan en un sentido figurado, no en un sentido literal. Y en un momentito vamos a ver que el sentido es, como lo acabo de decir, es un uso simbólico, es en sentido netamente figurado. Jesús va a ser sumergido en la agonía. Por eso dice
de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Por eso, lo que le espera al Señor va a ser un tiempo de agonía, de sufrimiento, de dificultad. Por eso habla de esa clase de bautismo. Señor Barclay, y quiero leer el comentario de él en su libro, dice lo siguiente: la versión Reina Valera y otras muchas traducen el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. El verbo griego baptisein quiere decir sumergir, y en la voz pasiva, ser sumergido. A menudo se usa metafóricamente. Por eso hablaba ahorita de que el uso del término bautismo aquí, bautizado, es en sentido figurado. A menudo se usa metafóricamente. Por ejemplo, se usa de un barco que se hunde bajo las olas. Se puede usar refiriéndose a un hombre que se sumerge en la bebida y está borracho. O acerca de un estudiante que se sumerge en el estudio o que naufraga en un examen. Pero principalmente se usa acerca de una persona sumergida en alguna experiencia tenebrosa y terrible. Como dice el salmista, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora, ustedes notan, hermanos, que en este parágrafo he resaltado las tres últimas líneas. Principalmente, dice aquí el señor Barclay, el término bautismo, bautizado, principalmente se usa acerca de una persona sumergida en alguna experiencia tenebrosa y terrible. En ese sentido habla aquí Jesús. Tengo que pasar una experiencia terrible y la vida está llena de tensión hasta que la pase y salga triunfante de ella. La cruz siempre estaba presente en su pensamiento. Qué diferente de la idea judía del Mesías. Jesús no vino al mando de ejércitos vengadores con banderas desplegadas, sino para dar su vida en rescate por muchos. Como dijo el Señor ahí en el verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Literalmente, Jesús sería sumergido o abrumado en la muerte. Antes de continuar, recuerden que hay que tener bien claro, cuando usa aquí la palabra bautismo, no se está refiriendo a la idea católica de la aspersión o de derramar agua en la cabeza de una persona, sino que bautismo se refiere a ser sumergido, zambullido. Nunca se refiere a rociar o a derramar. Pero tengamos también presente que el Señor aquí no se está quejando. Cuando Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia hasta que se cumpla, Él no se estaba quejando. Él tenía poder para dar su vida o para tomarla si así lo deseaba. Él sabía que el sufrimiento que estaba delante de él era una realidad, que tenía que enfrentarlo. Pero como ser humano que era, sintió presión o angustia hasta que se cumplió. Vamos a hablar, hermanos, de ese bautismo. En la Biblia leemos nosotros de varios bautismos. Solo uno es el que salva, el bautismo en agua, el cual todos nosotros debemos cumplir, porque es un mandamiento: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando uno lee en Efesios 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo,
No se está refiriendo a este bautismo que dice el Señor que tiene que enfrentar. Ese un bautismo de Efesios 5 es el bautismo en agua, que todos nosotros debemos realizarlo si queremos que nuestros pecados sean perdonados. Pero vamos a hablar del bautismo de sufrimiento. En Mateo capítulo 20, la mamá de Jacobo y Juan vino a Jesús con una solicitud que hubiera sido normal que cualquier madre hiciera en beneficio de sus hijos. Leamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué madre hay que no desee lo mejor para sus hijos? Bueno, el problema que ella tenía no era diferente a algún otro de los discípulos del Señor. ¿Y cuál era? ¿Cuál era ese problema? Que no entendía la naturaleza del reino de Cristo. Ella estaba imaginándose un reino físico, terrenal. Pero ese no era el reino que el Señor Jesús vino a traer. Recordemos que cuando el Señor estaba frente a Pilato, una de las cosas que le dijo a Pilato era, mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. En respuesta a la solicitud de la madre de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Bueno, indudablemente, Jacobo y Juan no habían entendido el significado completo de lo que Jesús les estaba preguntando, pero contestaron, podemos. Ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Con lo cual, Jesús profetizó que ellos ciertamente beberían del mismo vaso y que serían bautizados con el mismo bautismo como nuestro Señor. Verso 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero en cuanto a la solicitud de posiciones de autoridad en el reino, Jesús dijo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Habiendo llegado hasta aquí, hermanos, la pregunta que quiero que busquemos la respuesta y en la cual nos centremos es ¿cuál es el bautismo que el Señor tenía aquí en mente? Cuando le dijo a ellos, volviendo al texto, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Para entender correctamente el significado del Señor, debemos regresar y recordar el significado de la palabra bautismo. Como lo explicaba hace un momento, y lo hemos visto en muchas otras lecciones, y para usted es claro, la palabra para bautismo significa zambullir, sumergir, inmergir.
Ahora, generalmente era usada en un sentido literal, tal como el sumergir algún objeto en agua o en tintura. Ese fue el caso, por ejemplo, en el bautismo de Juan, que fue llevado a cabo en el río Jordán. Allí, Juan sumergió a aquellos que vinieron a él, los sumergió en el agua. Pero algunas veces, bautismo debía ser entendido en un sentido figurado. Y ese es el uso que el Señor le está dando en Mateo capítulo 20. El vaso que Jesús bebería hacía referencia al vaso de la muerte. Vamos a leer en Lucas capítulo 22. Preste atención. Jesús, en la noche de su traición, había ido al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Judas Iscariote ya se había ido para entregar a Jesús a los judíos. Cuando Jesús vino al huerto, dejó a 8 de los 11 apóstoles restantes para que se quedaran y oraran con él. Y luego, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, fue un poco más adelante diciéndoles que velaran y oraran. Leamos. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el Señor cayó sobre su rostro, orando, le dijo al Padre, si quieres, verso 42, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa de la cual Jesús estaba a punto de participar era la copa de la muerte. Él sabía que sus discípulos aún no entenderían. El Señor sabía que dentro de unas pocas horas sería colgado en una cruz, muriendo por los pecados que no había cometido. Bueno, el Señor les había preguntado a Jacobo y a Juan, después de que la mamá de ellos le había hecho esa petición, les preguntó, verso 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Así como el vaso que Jesús bebería no era un vaso literal, sino un vaso figurado, así también el bautismo con el que sería bautizado no era literal, sino un bautismo figurado. Cuando Jesús participó de la copa de la muerte, fue bautizado con el bautismo de sufrimiento. Volviendo a las palabras del Señor en el verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús sufriría grandemente y probaría la muerte, no por algún crimen que hubiera cometido, sino por lo que afirmó ser. Él había probado ser el Hijo de Dios y lo había demostrado por medio de las maravillas, prodigios y señales que él había hecho. El Señor había profetizado que Jacobo y Juan, a la verdad, verso 23, de mi vaso beberéis
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento de los discípulos del Señor siendo bautizados con el bautismo que el Señor, con el bautismo con el cual el Señor Jesús fue bautizado. El bautismo de sufrimiento. En Hechos 12, Lucas nos habla de Jacobo, el hermano de Juan. Dice el verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En otras palabras, para bautizarlos. Acorde al lenguaje del Señor, del bautismo que él iba a experimentar, y que Jacobo y Juan también serían bautizados con ese tipo de bautismo. El bautismo de sufrimiento. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En estos dos versos vemos cómo algunos de los discípulos del Señor, y particularmente Jacobo, fue bautizado con el mismo bautismo con el que el Señor fue bautizado. Como Cristo, antes de él, antes de Jacobo, Jacobo tomó la copa de la muerte. Fue bautizado, fue zambullido, abrumado en sufrimiento. No fue por crímenes que hubiera cometido, sino simplemente por ser cristiano. Es más, Juan, el hermano de él, que es el que escribió el Evangelio y las tres cartas, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Recordemos que cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, había sido desterrado a la isla de Patmos por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pues estaba experimentando el bautismo que el mismo Señor Jesús tuvo, el bautismo de sufrimiento. Él no estaba en la isla de Patmos de vacaciones, ni en Bermudas, ni pidiéndose un jugo de piña o hielo con aire acondicionado, pegándose sus chapuzones en el océano. No, estaba allá preso, desterrado por causa del testimonio del Señor, cumpliéndose lo que el mismo Señor Jesús les había dicho: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. En primera de Pedro 4, el apóstol Pablo anota que serían muchos los cristianos los que experimentarían el fuego de prueba, el bautismo de sufrimiento, a medida que serían hechos participantes de los padecimientos de Cristo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando un cristiano padece, sufre, como consecuencia de su fidelidad al Señor, de dar testimonio de la verdad, de permanecer en los caminos del Señor, está siendo bautizado con el bautismo con el cual el Señor Jesús fue bautizado, el bautismo de sufrimiento.
aquellos que sean abrumados o sumergidos en la persecución por el testimonio de Jesucristo, debemos tomarlo felizmente, regocijándonos de que seamos dignos, de que seamos tenidos por dignos de sufrir de esta manera y glorificar y honrar su nombre. Pero si nunca somos llamados a colocar nuestras vidas en la línea por la causa de Cristo, no pensemos que no hemos mantenido la unidad del Espíritu. Todos debemos recibir un bautismo, que ahora lo explicaba, que es el bautismo en agua para agradar a Dios, pero no tenemos o no que soportar la persecución, el bautismo de sufrimiento. Puede que hoy en día no sea algo muy común, no es algo que suceda muy a menudo, pero sí hay momentos en los cuales nos hemos visto en unas situaciones donde los demás abusan de nosotros como hijos de Dios, mienten de nosotros, nos calumnian, nos ofenden, nos maltratan, tratan de que los demás se conviertan en nuestros enemigos con sus mentiras. Bueno, en esos momentos, mi hermano, usted está siendo bautizado con el bautismo del Señor Jesús y está bebiendo del mismo vaso que el Señor bebió. La calumnia, la persecución, la mentira, el ostracismo, etcétera, con todos los calificativos que podamos nosotros emplear en este momento. Recién había sido establecida la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Y qué ocurrió? Los judíos empezaron a perseguir al pueblo de Dios. Los apóstoles llevados ante el concilio, siendo amenazados, aún bajo pena de muerte. Esteban, el primer mártir cristiano, por confesar su fe en el Señor, por decir que era el Hijo de Dios, consideraron que sus palabras eran una blasfemia y fue apedreado hasta morir. Experimentó el bautismo de sufrimiento. Pablo, ¿cuántas veces el apóstol Pablo experimentó el bautismo de sufrimiento? Encarcelado, complots de muerte contra él, en prisión. Recuerden que en una ocasión estuvo con Bernabé en prisión, pero antes de meterlos en el calabozo de más adentro, fueron azotados. Volviendo a la narración de Lucas, Jesús dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en la familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La venida del Señor era inevitable que trajera división. Y así sucedió. Nos dice el Señor, bueno, antes de eso, Mateo 10 nos habla de que el siervo de Dios puede tener que elegir en contra de su propia familia para servir a Cristo. Dice en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esto, hermanos, colocó a los cristianos del primer siglo en una situación difícil con los romanos. El señor Barclay nos dice en su comentario, su venida era inevitable que trajera división, y así sucedió. Esa fue una de las razones por las que los romanos odiaron el cristianismo, dividía las familias. Una y otra vez una persona tenía que decidir. Tenía que decidir si amaba más a su familia que a Cristo. La esencia del evangelio está en que la lealtad a Cristo tiene prioridad sobre todas las demás de la tierra. Todos tenemos que estar dispuestos a darlo todo por perdido por el excelente conocimiento de Jesucristo. Lo que acabamos de leer nosotros en los versos anteriores nos muestra el sufrimiento por seguir al Señor, aún llegar hasta la muerte. Jesús les habló de la dificultad de ser sus discípulos. Él vino a vencer el mal con el bien. Pero ese es un conflicto en el que el bien siempre debe sufrir. Su guerra no era una lucha de naturaleza física, sino contra el mal dentro y alrededor de ellos. Mientras exista tal maldad, también existirán las luchas. Quiero recordar el verso 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La fe no solamente crea división entre una raza y otra, entre un pueblo y otro, entre una iglesia y otra, produce división aún en la familia. Y podemos decir que a veces la división en la familia es la más aguda de las divisiones. Y en esa conexión, Lucas aquí menciona a 5 miembros de la familia que viven todos bajo un mismo techo. Verso 52. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Y menciona los 5. Padre, madre, hija soltera, hijo casado y su esposa, la nuera de los padres. Y debido a la relación de estos diversos miembros, que estos diversos miembros asumen hacia Cristo, se produce una intensa fricción entre ellos. Por eso dice en la última parte del verso 52, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ustedes recordarán, hermanos, que estuvimos dando una serie de lecciones sobre el apóstol Pablo. Hicimos los 3 viajes de él y también lo acompañamos en su viaje a Roma, donde fue encarcelado. Vimos que en su tercer viaje misionero, Pablo tuvo éxitos, pero también persecuciones. Recordemos que Jesús a sus discípulos les había hablado de las dificultades que ellos experimentarían. Y también dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Él no fue el único que experimentó este bautismo. Sus fieles discípulos también.
En Hechos 19, cuando el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, llegó a Éfeso, dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es más, recordemos un tanto lo que habíamos nosotros estudiado en esa serie de lecciones sobre el apóstol Pablo. Pablo está en Éfeso. Uno de los protagonistas de esta situación fue Demetrio, el platero. Dice en Hechos 19, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, pues Pablo se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, pues, hubo un gran problema. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este discurso. ¿Qué estaban experimentando Pablo y sus compañeros en esta ocasión en Éfeso? El bautismo de sufrimiento. Y vamos al último caso. El primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Dice en el capítulo 28, empezando en el verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo entonces tiene la oportunidad de predicarle a los judíos. Aconteció que 3 días después,
Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Qué está experimentando Pablo aquí? El bautismo de sufrimiento, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Una vez más, bautismo de sufrimiento. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué vemos aquí? Que los hermanos del primer siglo en otros lugares también estaban experimentando el bautismo de sufrimiento. Los discípulos de Cristo no debemos prometer paz terrenal en la tierra. En cualquier momento, no importa el lugar donde esté, puede levantarse persecución contra los cristianos. Hay hermanos en otros lugares que están sufriendo. Están experimentando el bautismo de sufrimiento y bebiendo la copa que el Señor bebió. Los casos que acabamos de ver nosotros aquí, hermanos, nos muestran entonces que el Señor no vino a traer paz, sino espada.